7 de abril de 1945. Mar de China Oriental. 200 millas al sur de Kyushu. 386 aviones despegan de los portaaviones americanos de la Task Force 58. No van a buscar a una flota. Van a buscar a un solo barco. El objetivo navega sin cobertura aérea propia. No tiene aviones que lo defiendan. Sus comandantes han calculado que los aviones americanos lo alcanzarán antes de que llegue a Okinawa. Los almirantes en Tokio también lo calcularon antes de firmar la orden. Los 2.767 hombres a bordo del Yamato. Probablemente también. El barco lleva combustible suficiente para llegar a su objetivo. No le dieron gasolina para volver. El Yamato era el acorazado más grande y más poderoso que el ser humano ha construido jamás. 72.809 toneladas de acero. Cañones que disparaban proyectiles de 1,5 toneladas a 42 kilómetros. Blindaje de 410 milímetros. Un barco que costó al gobierno japonés el equivalente a construir 100 destructores. Que concentraba más potencia de fuego que toda la escuadra de acorazados de muchas potencias navales. Juntas. En toda la Segunda Guerra Mundial, sus cañones principales dispararon contra el enemigo durante menos de 2 horas. Luego llegaron los aviones. El Yamato es la unidad número 1 de la clase Yamato de la Armada Imperial Japonesa. Su quilla se puso en el arsenal naval de Kure el 4 de noviembre de 1937. Fue votado el 8 de agosto de 1940. Entró en servicio el 16 de diciembre de 1941, 9 días después del ataque a Pearl Harbor. Eslora, 263 metros. Manga, 38,9 metros. Desplazamiento a plena carga, 72.809 toneladas. Velocidad máxima, 27 nudos, equivalente a 50 km por hora. Tripulación estándar, 2.767 hombres. La clase Yamato incluía 3 unidades: el Yamato, el Musashi y el Shinano. Los 3 siguieron de estilos diferentes, y los 3 cuentan la misma historia. El Musashi, botado en los astilleros de Mitsubishi en Nagasaki, fue hundido en octubre de 1944 en el mar de Shibuyan por 19 torpedos y 17 bombas de aviones americanos. El Shinano fue convertido en portaaviones durante su propia construcción, cuando quedó claro que los acorazados ya no decidían guerras. Comisionado el 19 de noviembre de 1944 y hundido por el submarino USS Archerfish 10 días después. En su primer y único viaje, el Shinano pasó 17 horas en el mar. Nunca llegó a un puerto de destino. Fue el portaaviones más grande de la guerra y su vida operativa fue de menos de un día. Los japoneses construyeron los 3 mayores buques de guerra de la historia. Los 3 están en el fondo del océano. 1935, la Armada Imperial Japonesa tiene un problema estratégico sin solución limpia. El Tratado Naval de Washington de 1922 limita el tonelaje total de buques de guerra de las grandes potencias. A Japón se le permite mantener una flota equivalente al 60% de la americana o la británica. En cantidad de acero, Japón no puede ganar. La capacidad industrial de los astilleros norteamericanos es por escala inalcanzable. La respuesta japonesa tiene una lógica fría. Si no puedes ganar en cantidad, ganas en calidad. Construyes algo que ningún otro país pueda igualar. Tan blindado que los torpedos americanos no puedan hundirlo. Con cañones tan largos que pueda destruir acorazados enemigos antes de que estos estén en rango de responder. Un barco que obligue al enemigo a mandar 2 o 3 buques capitales para enfrentarse a uno solo tuyo. La doctrina que justificaba esta apuesta se llamaba Kantai Kessen, la batalla decisiva de flotas. Una única confrontación entre fuerzas de superficie en aguas del Pacífico occidental que determinaría quién controlaba el océano. El Yamato sería el eje de esa batalla. Los ingenieros navales japoneses lo diseñaron específicamente para que ningún acorazado existente pudiera hundirlo en un duelo directo. La construcción comenzó en el mayor secreto que la ingeniería naval del siglo XX haya conocido. En el arsenal de Kure, levantaron redes de camuflaje de arpillera de 300 metros de largo para ocultar las dimensiones del casco en construcción. Los trabajadores firmaban contratos de confidencialidad que prohibían hablar del proyecto con sus familias. Los planos se guardaban en cajas fuertes. Las descargas de munición en puerto se realizaban de noche. Con las grúas cubiertas con lonas, el calibre exacto de los cañones fue clasificado como secreto de Estado al máximo nivel. Si un espía hubiera medido el diámetro de un solo proyectil, habría entendido de inmediato lo que Japón estaba construyendo. El problema es que para cuando el Yamato entró en servicio, la guerra que sus diseñadores habían imaginado ya había tomado otro camino. El 7 de diciembre de 1941, la Armada Imperial destruyó la flota de acorazados americana en Pearl Harbor,
utilizando 183 aviones embarcados en portaaviones, no acorazados. El almirante Isoroku Yamamoto, el mismo hombre que había diseñado ese ataque, llevaba años advirtiendo a sus superiores que el futuro de la guerra naval era los portaaviones. Los almirantes del llamado Big Gun Club, el grupo dentro de la armada japonesa que apostaba por los grandes calibres, le ignoraron. El Yamato ya estaba casi terminado. Cancelarlo habría sido un escándalo político y un derroche de recursos que Japón no podía admitir. El mayor acorazado de la historia nació 9 días después de que su propia concepción quedara obsoleta. Sus propios almirantes lo sabían. Por eso, durante la mayor parte de la guerra, el Yamato pasó sus días anclado en los puertos de Truk y Kure, moviéndose lo justo para no ser un blanco fijo, tan pocas veces en combate tan protegido lejos de las líneas, que los marineros japoneses de otros barcos le dieron un apodo que no era un elogio: el Hotel Yamato. El casco del Yamato no es solo acero, es una arquitectura defensiva diseñada para sobrevivir impactos que habrían destruido cualquier otro buque de guerra de su época. El cinturón de armadura lateral, el blindaje que recorre el costado del casco a lo largo de la línea de flotación, tiene 410 milímetros de espesor. Para comparar, el Iowa, el acorazado americano más blindado de la guerra, tenía 307 milímetros. El Yamato lo supera en más de un tercio. El material utilizado es acero, BH, Vickers Hardened, una aleación especial de níquel y cromo tratada térmicamente en el proceso de fabricación, más resistente a la penetración que el acero naval estándar de la época. La cubierta horizontal tiene 200 milímetros de acero endurecido. Protege los sistemas internos de las bombas que caen en picado. Las torretas tienen 650 milímetros en la cara frontal y 400 milímetros en los costados. La torre de mando tiene 500 milímetros. En teoría, un proyectil disparado desde los propios cañones del Yamato, a distancia de combate estándar, no podría atravesar el blindaje del Yamato, pero la armadura era solo la primera capa del sistema defensivo. El casco incorpora un sistema de protección antitorpedo de 3 capas concéntricas, una cámara de aire exterior vacía, diseñada para absorber la expansión inicial de la explosión, un compartimento relleno de fuel oil que actúa como amortiguador adicional de la onda de choque, y el casco interior el que define la forma del barco. Un torpedo americano necesita atravesar las 3 capas para alcanzar los sistemas críticos. 1147 compartimentos estancos dividen el interior del casco. Si una sección se inunda, el resto del barco continúa flotando. El sistema de propulsión usa 12 calderas de vapor Campón, 4 turbinas que generan 150.000 caballos de fuerza combinados y 4 hélices de 6 metros de diámetro. El Yamato alcanza 27 nudos a máxima potencia y consume 500 toneladas de fuel oil al día en ese régimen. A velocidad de crucero económica de 16 nudos, su autonomía llega a 7.200 millas náuticas, suficiente para cruzar el Pacífico 2 veces sin repostar. La sala de calderas, enterrada bajo 3 pisos de blindaje en el centro del casco, alcanzaba 75 grados centígrados cuando el barco navegaba a plena potencia. Los hombres que trabajaban allí tenían permiso para subir 4 minutos cada hora. La artillería secundaria y antiaérea del Yamato ocupa más espacio que el armamento principal de la mayoría de los cruceros de su época. 12 cañones de 155 milímetros en 4 torretas triples, distribuidas 2 en cada costado. 4 cañones de 126 milímetros de doble propósito, capaces de usarse tanto contra blancos aéreos como de superficie. 24 cañones antiaéreos de 25 milímetros en 12 montajes dobles. Y a medida que avanzó la guerra, y quedó claro que el peligro real eran los aviones americanos, los ingenieros japoneses fueron añadiendo más artillería antiaérea con cada periodo de mantenimiento en puerto. Para la operación Tengo, en abril de 1945, el Yamato llevaba 152 cañones de 25 milímetros, más del doble que en 1941. Y aún así, no fue suficiente. El sistema de control de fuego antiaéreo utilizaba telémetros estereoscópicos de 5 metros y calculadoras analógicas mecánicas que determinaban la posición futura de los blancos aéreos. En 1941 era tecnología de primer nivel mundial, pero los aviones americanos de 1945 volaban un 40% más rápido que los aviones para los que ese sistema había sido diseñado. El margen de error crecía con cada año de guerra. Japón fue sistemáticamente inferior a Estados Unidos en tecnología de radar durante todo el conflicto. El Yamato no incorporó radar de búsqueda aérea operativo hasta tarde en la guerra. Cuando los aviones americanos llegaron el 7 de abril de 1945, el Yamato sabía que venían, pero no sabía exactamente de dónde ni cuántos eran
ni desde qué ángulo atacarían. Si este tipo de máquinas te fascinan tanto como a mí, este canal existe exactamente para eso. Cada semana abrimos una máquina de guerra por dentro y la explicamos pieza por pieza. El botón de suscripción está justo debajo por si no quieres perderte la siguiente. Los cañones principales del Yamato son los más grandes jamás montados en un buque de guerra. En la historia completa de la navegación militar, 9 piezas de 460 milímetros, organizadas en 3 torretas triples, 2 en la proa, 1 en la popa. El modelo oficial es el cañón naval tipo 94. Cada uno de los 9 tubos mide 21 metros de largo. El tubo solo pesa 165 toneladas. Cada torreta completa pesa 2.770 toneladas, más que un destructor entero. Para girarla, un sistema hidráulico accionado por un motor de 250 caballos de fuerza mueve el conjunto en 45 segundos de proa a popa. El mecanismo de elevación puede llevar los cañones de 0 a 45 grados en 20 segundos. El proyectil principal se llama Tipo 1 perforante. Pesa 1.460 kilogramos. Más de 1,5 toneladas de acero y explosivo, propulsado por 330 kilos de pólvora sin humo, divididos en 6 cargas separadas. La velocidad de boca es de 828 metros por segundo. Puede alcanzar un blanco a 42 kilómetros de distancia. A esa distancia, la curvatura de la Tierra es una variable que entra en los cálculos balísticos. El oficial de tiro corrige la trayectoria por la rotación terrestre. Para cargar un solo proyectil en la recámara, operadores hidráulicos elevan el proyectil desde el pañol inferior, lo orientan en el eje del cañón y lo empujan hasta la posición en unos 40 segundos. Después, las 6 cargas de propelente se introducen una a una. El proceso completo dura entre 45 segundos y 1 minuto y medio, dependiendo del ángulo de elevación del cañón en ese momento. Cadencia práctica: un disparo por cañón y por minuto y medio. Cuando los 9 cañones disparan simultáneamente en andanada completa, la onda de presión del disparo es visible en el agua alrededor del casco. El área de cubierta exterior a cierta distancia de las torretas queda declarada zona prohibida durante el disparo. Los hombres en esa zona deben alejarse y abrir la boca para evitar la ruptura de tímpanos. Los japoneses diseñaron también un proyectil especial, denominado Sansikidan, que en japonés significa literalmente fuego en el cielo. Era munición antiaérea para el cañón de 460 milímetros. Un obús que detonaba a una altitud preconfigurada y liberaba cientos de submuniciones incendiarias en un cono descendente sobre formaciones de aviones. En teoría, convertía cada cañón principal en una escopeta gigante apuntada hacia arriba. En la práctica, calcular la altitud de detonación con precisión sobre aviones en movimiento era extremadamente difícil. Los usaron en Tengo, no cambiaron el resultado. El calibre real de estos cañones fue clasificado como secreto de Estado. Los proyectiles se descargaban en puerto de noche, con las grúas cubiertas. Los documentos técnicos que especificaban el calibre fueron destruidos o clasificados al máximo nivel. Cuando la guerra terminó y los americanos accedieron a los archivos navales japoneses, uno de los primeros datos que buscaron fue ese número: 460 milímetros, 54 milímetros más que los mayores cañones de los Iowa. El Yamato participó en la batalla del Golfo de Leyte, en octubre de 1944, como buque insignia de la primera fuerza de ataque del vicealmirante Takeo Kurita. Fue la única vez en su vida que sus cañones principales dispararon en combate de superficie. Su adversario no fue un acorazado americano. Fueron los pequeños escoltadores de la Taffy 3, barcos de escolta de entre 1.000 y 2.000 toneladas, diseñados para proteger portaaviones ligeros, no para enfrentarse a acorazados. El UTC Johnston, que documentamos en el primer vídeo de este canal, era uno de ellos. 2.100 toneladas contra 72.809. Los proyectiles tipo 1 perforantes del Yamato fueron diseñados para atravesar el blindaje de otros acorazados y detonar dentro. Contra los cascos ligeros de los escoltadores americanos, los proyectiles pasaban de lado a lado, sin encontrar resistencia suficiente para activar el espoleta. Muchos no explotaron. El mayor acorazado de la historia disparó durante menos de 2 horas contra los barcos más pequeños de la Marina americana. Y la batalla terminó cuando el almirante Kurita ordenó la retirada. Nunca había disparado antes. Ya no dispararía más en combate de superficie. 7 de abril de 1945. La misión definitiva del Yamato tiene nombre oficial: Operación Tengo. El plan es llegar a la playa de Okinawa, encallar el casco en la orilla frente a las posiciones americanas y usar los 9 cañones como batería terrestre fija hasta que los americanos los destruyan. No hay plan de retirada. Le dieron combustible para ir.
no para volver. El Yamato parte de Tokuyama el 6 de abril a las 15:30, acompañado por el crucero ligero Yahagi y 8 destructores. A las 12:32 del día 7, los radares detectan el primer grupo de aviones en el horizonte. El teniente Mitsuru Yoshida, oficial de artillería antiaérea a bordo, describe en sus memorias publicadas en 1952 lo que ve desde el puente en ese momento: una línea de puntos negros que en 5 minutos se convierte en una nube que tapa el sol. Son Helldivers SBC-2C y torpederos Avenger TBF, de los grupos aeronavales de los portaaviones USS Bunker Hill, Essex, San Jacinto, Belleau y otros 8 portaaviones de la Task Force. 58. En total, 386 aviones atacando un solo blanco. El primer torpedo impacta en el casco a babor a las 12:46. El sistema de control de inundaciones activa la transferencia de agua a los tanques de estribor. Para compensar la escora, es exactamente para lo que fue diseñado. El segundo torpedo llega 4 minutos después. Luego el tercero. El cuarto, el sistema sigue compensando. El barco sigue navegando. Durante unos minutos, parece que la ingeniería de los 1147 compartimentos estancos va a aguantar. A la 1 de la tarde, el Yamato ha recibido 6 torpedos. Todos a babor. El sistema de control de inundaciones ya no puede compensar la escora. Para estabilizar el barco, el comandante Koshaku Aruga toma la decisión de inundar deliberadamente los compartimentos de estribor. Eso significa ordenar el cierre de las escotillas con tripulantes dentro que aún están vivos. Varios cientos de hombres mueren en las salas de máquinas en los minutos siguientes. A las 2:15, el Yamato ha recibido 10 torpedos y 5 bombas. La escora es de 23 grados a babor. El barco ya no puede elevar los cañones principales al ángulo necesario para disparar. Las torretas están bloqueadas por la inclinación. A las 14:23, uno de los pañoles de munición detona. La causa exacta nunca fue determinada con certeza. Pudo ser un torpedo que alcanzó el almacén de propelente, o una bomba que penetró la cubierta acorazada en el ángulo exacto necesario para llegar hasta allí. La explosión que siguió fue visible desde la costa de Kyushu, a 160 kilómetros de distancia. Los observadores en tierra describieron una columna de humo de 4.000 metros de altura, que se expandió en la parte superior en forma de hongo. El Yamato tardó 3 minutos y 40 segundos en desaparecer bajo la superficie. De los 2.767 hombres a bordo, 269 sobrevivieron. El resto, 2.498 hombres, murieron con el barco. El naufragio descansa a 340 metros de profundidad, partido en dos, en el mar de China Oriental. Las torretas principales, arrancadas por la explosión, se encuentran a cientos de metros del casco principal. El naufragio fue localizado en 1985. Los acorazados de clase Iowa americanos, 45.000 toneladas, cañones de 406 milímetros, blindaje de 307 milímetros. En papel, el Yamato los superaba en cada categoría. Nunca se encontraron. El Iowa, el New Jersey, el Missouri y el Wisconsin. Ninguno disparó contra el Yamato ni contra el Musashi. Los 2 mayores acorazados japoneses fueron hundidos por aviones, no por otros acorazados. La última vez que un acorazado disparó sus cañones contra otro acorazado en toda la historia de la humanidad fue en la batalla del Estrecho de Surigao, la noche del 24 al 25 de octubre de 1944. Acorazados americanos supervivientes de Pearl Harbor, el West Virginia, el Tennessee, el California, el Maryland y el Pennsylvania cruzaron la T sobre la fuerza japonesa del sur y la destruyeron en menos de 20 minutos. El Yamato no participó en ese enfrentamiento. Estaba en otra parte del Golfo de Leyte. Desde la batalla del Estrecho de Surigao, ningún acorazado ha vuelto a disparar contra otro acorazado. Ese fue el último duelo entre buques capitales de la historia. Ocurrió sin el barco que había sido construido específicamente para ganar exactamente ese tipo de batalla. El naufragio del Musashi fue encontrado en 2015 por Paul Allen, cofundador de Microsoft, a 1.383 metros de profundidad. El de Shinano está en el Océano Pacífico a 400 metros, hundido en su primer y único viaje. Los 3 barcos de la clase Yamato costaron a Japón más recursos de construcción naval que cualquier otro programa de la guerra. Los 3 están en el fondo del mar. Ninguno hundió un acorazado enemigo. Ninguno participó en la batalla decisiva de flotas para la que fueron diseñados. Esa batalla nunca ocurrió, porque los portaaviones la hicieron innecesaria antes de que pudiera celebrarse.
El Yamato no falló porque fuera inferior. Falló porque fue diseñado para una guerra que ya había terminado antes de que él empezara. 72.000 toneladas de acero. Los mayores cañones de la historia naval. 4 años de construcción en secreto absoluto. Proyectiles clasificados como secreto de Estado porque revelar su calibre habría revelado la apuesta, que Japón había concentrado su capacidad industrial naval en ganar una batalla, que el mundo ya nunca iba a pelear. La Armada Imperial construyó el barco más poderoso de la historia, y mientras lo construían, la guerra decidió que los barcos más poderosos ya no importaban. Hay máquinas que pierden no porque sean inferiores, sino porque sus creadores entendieron el mundo 5 años demasiado tarde. En este canal hemos abierto ya un destructor de 2.100 toneladas que cargó solo contra la flota más grande de la historia. Hoy hemos abierto el acorazado de 72.000 toneladas que estaba al otro lado. 2 máquinas del mismo océano, del mismo mes de octubre de 1944, contando la misma historia desde ángulos opuestos. Cada máquina esconde una historia que sus planos no cuentan. Cada semana abrimos una. Si no quieres perderte la siguiente, suscríbete. El botón está justo debajo. Pieza por pieza.